Agradeciéndole a todos ustedes por su participación. Hemos priorizado este tema en vista de que el café es considerado como uno de los principales rubros de agroexportación, ya que a su vez genera un alto índice de empleo, por cuanto a lo largo de su cadena productiva muchas familias participan en la recolección, transporte y proceso de transformación del café. El tema hoy es presentado por el ingeniero André Enrique Gutiérrez Alfaro, de formación ingeniero agrónomo con énfasis en fitotecnia, desempeñándose en la actualidad como coordinador del Departamento de Control de Plagas y Manejo Agronómico del Instituto del Café de Costa Rica. Así que los dejo en manos de esta gran persona, un excelente profesional, y adelante, ingeniero. Mucho gusto. Muchas gracias. Voy a proyectar primero. Me indican si pueden ver la pantalla, por favor. Sí, lo podemos ver. Ok, de acuerdo. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecerles la invitación. Espero que de la charlita les sea de utilidad. Cualquier consulta estoy a la orden y voy a empezar. La charla va enfocada en lo que es el poda en el cultivo del café. Antes de hablar, ¿verdad?, de tipos de poda, sistemas de poda, cómo hacer una poda, quiero primero hacer aquí un detenimiento para explicarles, o sea, cómo crece una planta de café, o sea, por qué es necesario, por qué en la naturaleza existe la poda como tal. Inicialmente hay que entender que la planta de café, ella tiene dos formas de crecimiento, o sea, desde que yo la planta, la siembro en el campo, o desde que yo la podo, ella va a tener solamente dos formas de crecer. Una se llama crecimiento ortotrópico, que eso hace referencia al crecimiento hacia arriba o vertical. Y un crecimiento que se llama plagiotrópico, que ese es un crecimiento que se hace hacia los lados u horizontal. Acá se los voy a enseñar de esta manera para que me puedan entender un poquito mejor. Si esta es el tronco de una planta de café, ella en cada horqueta de la planta o en cada nudo vertical, ella va a tener una yema que le va a permitir a la planta generar una bandola. Ese crecimiento que se va dando hacia arriba es el que nosotros conocemos como crecimiento ortotrópico, para que ustedes me entiendan. Y a su vez, cada vez que una planta genera una bandola, esa bandola tiene la capacidad de ir generando nudos mes con mes. Ese crecimiento se llama crecimiento plagiotrópico, para que ustedes me entiendan. Entonces, la planta como tal tiene la capacidad de crecer un nudo por mes, tanto hacia arriba, en el tronco, como en las bandolas. Entonces, en general, y también para que ustedes lo entiendan, no es que simplemente si la planta tiene 5 bandolas, esas 5 bandolas van a crecer un nudo por mes. No es que simplemente la bandola de abajo o la bandola del medio. Todas tienen ese ritmo de crecimiento aproximado, tanto arriba como abajo. Y otro aspecto importante que nosotros podemos ver durante el crecimiento de una planta es que el tamaño del entrenudo en general, ¿verdad?, viene determinado por la genética de la planta, ¿verdad?, el cultivar que se esté utilizando. Pero sin embargo, también nos permite saber si la planta está creciendo bajo condiciones que son favorables para ella o si está sometida a algún tipo de estrés. De forma que podemos ver que en meses en que la planta tiene buena disponibilidad de agua o buena disponibilidad de nutrientes, los nudos de la planta van a crecer a un ritmo normal, un ritmo uniforme. Y por el contrario, si una planta en un mes estuvo sometida a algún tipo de estrés, llámese una sequía, llámese que tal vez el productor no pudo llegarle a tiempo con el fertilizante o la afectación de alguna enfermedad, la planta va a crecer, pero tal vez no al mismo, por así decirlo, al mismo nivel. Y eso nos permite entender que durante ese crecimiento la planta sí estuvo sometida a estrés o no durante todo ese año de crecimiento. Ahora bien, la planta, digamos, los cafetales como tal, ellos van a producir cosecha solamente en los tejidos nuevos. Por eso es que ustedes ven que una planta de café siempre va a estar creciendo, aunque sea poco o mucho, pero ella siempre va a estar creciendo,
porque ella ya está hecha para que su cosecha se concentre solamente en el tejido nuevo. Entonces, la cosecha en una planta de café, conforme más se va alejando del tronco principal, la cosecha va a ser menor. Eso más adelante se los voy a enseñar con un dibujo para que quede más claro. ¿Y esto por qué pasa? Porque cuando una bandola cosecha, al siguiente año las yemas que me produjeron esos frutos, ya ellas no pueden volverse a generar de nuevo, porque la planta se envejece, igual que una persona, que un animal. Entonces, ese envejecimiento va haciendo que año con año la cosecha se vaya reduciendo. Y adicionalmente, ese crecimiento de la bandola me empieza a generar un autosombreo en la planta. Ella misma, la bandola de arriba me va a ir generando una competencia de luz con la bandola de abajo. Entonces, esa dificultad de que la luz llegue a la totalidad de la bandola también va a hacer que ella no tenga la capacidad de volver a estimular un crecimiento, porque ella necesita luz como tal. Entonces, ustedes en sus fincas, ustedes pueden ver un comportamiento de muy normal en la planta, que por lo general cuando tenemos un año de mucha cosecha, el productor casi que ya tiene como incorporado en su cabeza que el siguiente año la cosecha va a ser baja. Es como un concepto muy normal. Y por consiguiente también, si el productor a veces ve una cosecha baja, dice, mira, ya el próximo año ese café se me va a preparar. Esa observación, digamos, tiene su lógica. Lo que está pasando es que la planta, cuando tiene mucha cosecha, ella va a tender a reducir el crecimiento de la bandola y la formación de nudos, porque ella está concentrando su energía en producir cosecha. Entonces, ese año hubo mucha cosecha, creció poquita la bandola, entonces el siguiente año yo voy a tener una cosecha más baja, porque la cosecha me la va a dar ese poquito de bandola que me creció. Y por ende, digamos, ese año que la cosecha es baja, la planta tiene la habilidad de poder crecer un poquito más, o bandola va a tener como no va a estar tan desgastada por la cosecha, ella va a tener la capacidad de poder enfocarse un poquito más en crecimiento. Entonces, el siguiente año va a poder tener una cosecha mayor a la que tuvo. Y ese es el concepto de que se llama, técnicamente se le dice bianualidad. Y que es eso que nosotros conocemos, de que el café por lo general tiene un año de buena cosecha, el siguiente año me baja y después me vuelve a subir. Es como ese zigzag. Eso es al final de cuentas lo que está ocurriendo dentro de la planta. Ahora bien, tal vez aquí les hago un resumencito de esto que dije anteriormente. Si esto que nosotros vemos acá a mano izquierda, si fuera un árbol de café, inicialmente una planta nueva, como lo ven en la imagen de abajo, ella tiene la capacidad de que toda su bandola es productiva, desde lo más cercano al tronco hasta hacia afuera, tiene su habilidad de ir generando cosecha. Conforme van pasando los años, ese espacio que tiene entre la bandola y el tronco se me va a ir haciendo más grande, como lo pueden ver en la imagen de abajo. O sea, la planta va a empezar a tener tejido leñoso que ella no va a volver a producir cosecha, por lo que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? Porque la luz no llega, no puede estimular crecimiento y que adicionalmente las yemas se agotan. Entonces ya por estas yemas haber producido cosecha, ya la planta no puede volverlo a hacer. Entonces ella lo que va a hacer es, voy a crecer un poquito más para seguir manteniendo mi cosecha. Y por último llegamos a un punto en el que la bandola está tan agotada, tan leñosa, que el único punto de la planta donde yo puedo producir cosecha es en los copetes, como llamamos nosotros acá, que usted ve un poquito de cosecha en los copetes de arriba y en las puntas de las bandolas. Y eso es lo que nosotros conocemos normalmente como agotamiento. Y por eso es que nosotros podamos una planta de café, porque ya llega a un ciclo en el que ya su crecimiento y su envejecimiento me impide que la bandola vieja pueda reproducir cosecha. Entonces, de ahí es donde viene, por así decirlo, el sentido lógico de que el cafetal siempre hay que establecer un ciclo de poda cuando ella se agota. Ahora bien, ya tal vez entrando un poquito en lo que es la poda como tal. El objetivo de una poda, ¿verdad? Es algo muy sencillo. O sea, es simplemente eliminar tejido que se me agotó para yo poder generar crecimiento nuevo. Ya sea crecimiento ortotrópico, como lo vimos, que es la bandola hacia arriba, o crecimiento plagiotrópico, que va haciendo la bandola lateral o la palmilla. Y dependiendo del tipo de poda que yo utilice, yo voy a propiciar que se dé más o menos uno de los dos crecimientos. Eso lo vamos a ver más adelante.
Pero en general, digamos, las funciones de la poda como tal es, bueno, estimular crecimiento, que ese crecimiento al final de cuentas va a ser producción para mí. También me va a servir para atenuar un poquito ese efecto que yo les mencioné anteriormente de la bianualidad, de que la planta un año me produce bastante, otro año me baja la cosecha y se me hace zigzag. Con la poda yo puedo jugar con la planta para poder atenuar ese efecto. Otro es facilitar las labores del cultivo, ¿verdad? A veces ya los cafetales muy viejos, hay mucho cierre, mucho entrecruzamiento de bandolas y eso me afecta mucho labores, ¿verdad? Me dificulta realizar fumigaciones, me dificulta incluso recolección. Entonces también es una función que cumple la poda como tal. Y otra muy importante es que me disminuye las condiciones que son favorables para algunas plagas o algunas enfermedades, como les voy a enseñar un poquito más adelante. Ahora, lo importante, ¿cuándo debo yo realizar una poda? O sea, normalmente siempre existe la duda de que si yo hago una poda en un mes me va a responder mejor que en otra, o incluso tal vez con el tema de la luna, que yo puedo en una fase porque me responde mejor. Nosotros en el ICAFE, en el 2001, hicimos una investigación en la que se hicieron podas en diferentes meses para ver si había una respuesta diferente, ¿verdad? En el tema de los brotes. Y se llegó a la conclusión de que anticipar una poda, hablemos de enero, febrero, marzo, abril, independientemente del mes que yo la haga, yo no voy a generar que ese tronco me produzca más o menos brotes. Lo que sí voy a generar es que el crecimiento entre esos brotes va a ser diferente dependiendo del mes en el que yo hice la poda. Es de ahí que nosotros recomendamos al productor realizar la poda inmediatamente después de que finaliza su cosecha. O sea, no esperarse 2 meses, no esperarse 3 meses. Acá se los explico tal vez más fácil. Si yo tengo que mi cosecha en mi finca finalizó en enero y yo hago 3 podas, hago una poda en enero como termina la cosecha, otra me espero un mes y otra me espero hasta marzo. Si yo llego a abril, la planta que yo podé en marzo va a tener un nudo, porque recuerden que la planta crece un nudo por mes. Y si yo lo comparo con la planta que podé en febrero, esa planta va a tener un nudo más que la planta que yo podé en marzo. Y si lo comparo con la planta que yo podé en enero, perdón, ella va a tener 2 nudos más que la planta que yo podé en marzo. Entonces, tienen que verlo no como un tema de cuándo es una época o no adecuada, sino desde un punto de vista de que yo me estoy ganando tamaño en la planta y me estoy ganando cantidad de nudos. Y recuerden que cada nudo me va a generar una bandola, que cada bandola me va a generar cosecha. Entonces yo me estoy ganando nudos que al final de cuentas van a ser cosecha. Entonces mi recomendación es, si termino la cosecha, inmediatamente poder realizar la poda para ganarme un poco de crecimiento en los nudos, perdón, en los brotes, como les estoy acá indicando. Ahora bien, hay un concepto también importante que quiero manejarles, que es que la diferencia entre un sistema de poda y un tipo de poda. Acá lo voy a poner a manera de contraste. Un sistema de poda va a ser la distribución que yo le voy a dar a la poda en el campo. O sea, hablemos de que si yo como productor me metí a mi cafetal y decidí caminar 10 plantas y podar, y después caminar otras 10 y podar, y después tirarme para la otra calle y podar, o sea, si lo hago completamente al azar, o si decido agarrar toda una calle y podarla, o si decido agarrar todo un lote y podarlo. O sea, el sistema es la forma en la que yo voy a distribuir esa poda. Y normalmente, bueno, acá en Costa Rica se utiliza la poda por planta, poda por hilera o por calle, y la poda por lote como tal. Y por el otro lado tenemos lo que es el tipo de poda, que es algo muy diferente. El tipo de poda va a ser la forma de la poda que yo le voy a dar a la planta. Si yo hice una poda baja, 30 centímetros, si hice una poda alta, si hice una poda de rock and roll o una poda por excretamiento, para que tengan sepan diferenciar tal vez esos dos conceptos, que es importante. Acá sí me quiero detener un poquito para conversarles a ustedes y que entiendan que un sistema de poda, no puedo decirles yo ahorita que el sistema de poda por planta es mejor que la calle o es mejor que el lote, porque de cada una tiene sus pros y tiene sus contras. Acá lo importante es que ustedes como productores o como ingenieros que asesoran fincas entiendan qué ventajas o qué desventajas me trae cada sistema
y poderlo adaptar, ¿verdad?, a las necesidades del caficultor. En este caso, si yo tengo una poda por planta, ¿qué ventajas voy a tener, verdad? Claramente, como es una poda que yo la hago al azar, o sea, el productor básicamente, a experiencia de él, va a decidir qué plantas o no va a podar. Es una poda que va a bajar muy poco la cosecha de un año con otro, porque la poda es muy baja en realidad, o sea, son porcentajes de poda muy pequeños. Otro factor a favor es que siempre va a haber cosecha, ¿verdad? Porque siempre va a haber café que esté produciendo. Entonces el productor no va a ver esa merma en cosechas de un año con otro. Y otra ventaja es que facilita el control de malezas, porque a veces el café ya está tan cerrado o hay un autosombreamiento que me impide, ¿verdad?, que haya una emergencia de malezas que puedan competir. Y por otro lado, ¿verdad?, las desventajas que ustedes tienen que también considerar es que necesita cierto nivel de especialización, ¿verdad? Yo no puedo, tal vez como productor, mandar a cualquier persona a decir, vaya, me pode por planta, porque usted necesita saber o necesita tener una noción de qué planta ya está agotada, qué planta la puedo dejar, porque de eso también me va a influir. Otro es que me hace la desija muy costosa, porque si yo como productor puedo al azar y después yo a los 3 meses tengo que ir a hacer una desija, yo no voy a saber dónde están esas plantas. O sea, yo tengo que irme a meter a caminar en el cafetal a buscar cuál planta ya había podado para deshijarla. Entonces hace que la desija sea costosa, aunque sea muy poquita, pero solo el hecho de ir a caminar a buscarlas encarece un poco el costo. Después, que no van a haber incrementos importantes en producción, ¿verdad? Porque siempre el café, sea lo que sea, la poda que se hace por planta es tan baja de que el café siempre va a estar un poco agotado. Entonces, eso es un factor. Ahora bien, la poda por hilera, en cuanto a sus ventajas, es que siempre va a haber cosecha, porque todos los años voy a estar renovando tejido. Otro es que la cosecha, si yo lo sé manejar bien, voy a tener una cosecha estable. Eso me ayuda a atenuar un poco la bianualidad que les mencioné. Otro factor es que me facilita la entrada de luz. Me va a permitir que haya de mayor desarrollo de los hijos y también me va a facilitar los trabajos en la finca, ¿verdad? Por esos espacios que estoy generando y también el control de enfermedades. Por otro lado, ¿qué desventajas me tiene, verdad, una poda polirela? Uno es que me va a aumentar el control de malezas, ¿verdad? Porque yo voy a estar abriendo espacios dentro de mi cafetal que va a llegar la luz y me va a estimular el crecimiento de malezas. Otro es que tengo que tener un manejo un poquito más tecnificado, porque en una poda por hilera, yo voy a tener hileras de diferentes edades. Entonces, la dosis de fertilizante no va a ser la misma en todas las hileras. O sea, yo tengo que ir en hilera 1 aplicando una dosis, en hilera 2 otra dosis, si yo quiero sacarle el provecho. Y la otra también es que el control de enfermedades o de plagas, la dosis de producto que yo voy a usar para una poda pequeña no va a ser la misma. Entonces, la desventaja es que si yo no voy a tener el cuidado de manejar diferenciadamente las calles, al final de cuentas, de lo que me estoy ganando en costos por una poda por ciclo, la voy a perder. Otra desventaja es que una poda por calle no perdona plantas. O sea, indiferentemente si hay una calle y hay 10 plantas muy buenas, igual la calle no perdona y hay que podarlas. Eso tal vez es un concepto a veces que al productor le cuesta, ¿verdad? Él ve plantas buenas, ve plantas bonitas y dice, no, la voy a dejar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Y otro es que a veces puede resultar perjudicial si yo no hago un buen manejo al momento que inicio el ciclo. Eso se lo voy a enseñar un poquito más adelante. Y lo último, la poda por lote, ¿verdad? Las ventajas que tiene como tal, que me va a renovar totalmente el tejido. Entonces yo voy a tener un lote uniforme. O sea, hablemos de una poda por lote que puede ser un lotecito de 200 metros cuadrados o puede ser una manzana o puede ser una hectárea. O sea, el concepto es podar un bloque como tal, independientemente del tamaño. ¿Qué me va también a beneficiar? Que me reduce los costos, porque ese año, o sea, el mantenimiento que yo le doy a esa poda va a ser mucho menor que el café establecido. Me va a facilitar el control de plagas y enfermedades y las labores de manejo también. Por otro lado, ¿qué desventajas me trae? Que me va a aumentar el control de malezas, ¿verdad? Porque directamente está incidiendo la luz y no hay competencia, entonces el rebrote de malezas va a ser muy fuerte. La desija va a ser muy intensiva porque va a ser todas las plantas, entonces de eso también tiene un costo. Otro es que no me va a perdonar plantas como igual que el ciclo, ¿verdad? Si hay plantas que tienen buena cosecha, igual en una poda por lote se van independientemente. Y el otro concepto que tal vez a veces al productor no le gusta
es el hecho de que por lo menos durante 2 años yo no voy a percibir cosecha de ese lote. Entonces, también eso hay que jugarlo, hay que tomarlo en consideración. Acá tal vez, bueno, quería explicarles un poquito lo que son cada una de los ciclos de poda, que tenemos primeramente lo que es la poda de 3 años. Esta lo que consiste es que si yo tengo una calle, bueno, si yo tengo aquí 4 calles de café, en el primer año yo voy a podar la calle 1. La calle 2 no la voy a dejar, la calle 3 la voy a dejar, y la calle 4 yo repito el ciclo nuevamente. Va a ser como si ella fuera una calle 1, entonces la vuelvo a podar. En el siguiente año yo voy a podar la calle 2. Entonces la 1 se podó, la 2 le toca, y la 3 y la 1 nuevamente se dejan. Después viene un año 3 en el que yo voy a podar la calle número 3. Y en ese momento es cuando yo cierro un ciclo de 3, porque al año número 4 yo vuelvo a empezar a podar la calle 1. Es un ciclo, por así decirlo, digamos, muy intensivo. Entonces sí, también hay que tomarlo en consideración, porque si mi finca se ubica en una zona en la que el crecimiento de mi planta no es tan acelerado, y a la hora que yo llego a un año 4 que ya le toque poda, puede que ese café todavía esté en lo más y mejor. Entonces, también puede ser perjudicial, ¿verdad? Porque no le estoy pudiendo sacar ese jugo a la planta que yo necesito. Entonces, eso es algo que hay que tomar en consideración para este tipo de poda. Después, la poda de 4 años viene siendo de un mismo objetivo, ¿verdad? Lo que son 4 hileras y se podan en este orden. El primer año yo voy a podar la hilera número 1. El segundo año podo la hilera 3. El tercer año podo la hilera 4. Y el cuarto año podo la hilera 4. Y con eso yo cierro el ciclo. Vuelvo a empezar. Acá les enseño tal vez un diagrama. Si yo en este lote fuera a empezar este año una poda por ciclo de 4, entonces mi hilera número 1, que es acá donde yo estoy, 2022, yo voy a podar esta calle. Al siguiente año, yo voy a podar la hilera número 3, que sería la 1, la 2 y la 3. Esta le tocaría la poda en el 2023. Al siguiente año, que sería el 2024, la poda le tocaría a la hilera número 2, que sería la poda del 2024. Y por último, para cerrar ese ciclo de poda de 4, yo tendría que podar la hilera número 4, que sería en el 2025. Y como ustedes pueden ver, cada 4 yo voy aplicando el mismo ciclo. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Ese es el orden que lleva un ciclo de poda de 4 años. Y por último tenemos el ciclo de 5, que viene siendo el mismo concepto, nada más que es una calle más, que esta tiene un orden de que primero podo la calle número 1, después la calle número 3, la 5, después la 2 y termino nuevamente con la calle número 4. Y aquí se ve la distribución de igual manera. Sería un año más de poda en el que yo empiezo en el 2022 con la hilera 1, en el 2023, perdón, acá empiezo con la... Sí, aquí hay un error con el numerito, pero el orden, ¿verdad? Como lo vimos aquí atrás es la 1, la 3, la 2 y la 4. Entonces sería la 1 acá, la 3 acá, la 5, la 2 y la 4. Y ahora, acá tal vez lo que quería mostrarles es que también existe un poquito la duda de cuándo es la edad óptima que yo debería realizar una poda. ¿Verdad? Que si tengo que esperarme a que un café yo lo siembro y le saco 5 cosechas, 6 cosechas, 7 cosechas, 10 cosechas, 15 cosechas, ¿verdad? Nosotros, bueno, el café realizó un ensayo en el donde se habían probado 3 tipos de poda, ¿verdad? Se podó una poda por planta, lo normal, una poda de ciclo a 4 años y una poda de ciclo de 5 años, pero con diferentes edades de planta. O sea, una planta que tenía 3 años, una planta que tenía 4 años y una planta que tenía 5 años, para ver si alguna de ellas respondía mejor. Y durante eso, a cada una de esas parcelas se le sacaron 9 cosechas. O sea, fue un ensayo bastante largo.
Y al final se tuvo el resultado de que independientemente del ciclo que yo empiece, o si es una planta, si es una poda por planta o una poda por ciclo, independientemente si yo lo podé a los 3 años, a los 4 años o a los 5 años, al final de 9 cosechas no hay diferencias. O sea, durante todo ese ciclo, si yo sumo todas las cosechas, me va a dar casi que lo mismo que cualquier sistema que yo aplique. Entonces, también para que ustedes lo tengan en consideración, al final de cuentas, tal vez no es la edad a la que yo empiece, pero sí tal vez cada cuánto yo voy a estar interviniendo la poda, ¿verdad? Porque si yo la dejo mucho tiempo, lo que voy a hacer es otra vez que la planta se me agote y se dé el comportamiento de bianualidad que es normal. Entonces, por eso es que en 9 cosechas no se ve una diferencia, porque solamente se hizo poda una vez. Y otro factor que es importante que tomen en consideración a la hora de utilizar ciclos, principalmente cuando es un ciclo de 4 o un ciclo de 5, es que nunca es bueno iniciarlo en un lote que ya está agotado como tal. Porque si lo vemos desde tal vez con este ejemplo, si esto es un lote que tiene 7 años de edad y yo decido que ya lo voy a podar porque está agotado, recordemos que una poda por hilera, yo voy a iniciar podando la calle 1, que va a ser una planta que tiene 7 años. El siguiente año yo voy a podar la hilera 3, pero ya va a ser una planta que tiene 8 años. El siguiente año voy a podar, la hilera 2, ya es una planta de 9 años. Y la última calle que va a recibir poda va a tener 10 años. Entonces, si yo espero a que el lote esté completamente agotado para establecer una poda por ciclo, yo voy a estar perjudicando las últimas 2 calles, porque ellas van a tener que todavía esperarse 2 o 3 años más para que las poden. Entonces, tal vez la ventaja de cosecha que yo voy a tener por las podas nuevas, al final de cuentas lo voy a estar perdiendo por las calles que están muy agotadas. Entonces, por eso venía este ensayo aquí anterior, porque la idea o el éxito de hacer una poda por ciclo es que el café no esté agotado, porque mientras yo podo la última calle, yo necesito que esa planta todavía pueda resistirme esos años sin que se me agote para que no me baje la producción y que yo pierda el sentido de una poda por ciclo como tal. Y ahora tal vez, bueno, quería hablarles un poquito de los beneficios que puede tener los tipos de poda, ¿verdad? Para controlar plagas o controlar enfermedades. En el 2009, esto es un ensayo que se realizó en el ICAFE. Se establecieron podas de 3 años, ¿verdad? En donde podemos ver que se estableció el ciclo como tal, ¿verdad? Se hicieron 3 años seguidos de poda y después teníamos acá una planta de 3 años, una planta de 2 años y una planta que recién se podó. Entonces lo que se hizo fue comparar en diversas zonas acá en Costa Rica este sistema de poda y ver cómo estaba la incidencia de broca, en la que podemos ver que las plantas de 3 años, que en este caso son estas, las más viejas, tenían este porcentaje de broca acá. Y si yo me pasaba a evaluar la calle 2 años, la que estaba aquí, la más de bajito, en promedio había un 52% menos de broca que la calle de 3 años. Y si yo me pasaba a la de 1 año, tenía un 65% menos broca que la calle más vieja. Entonces, ¿qué beneficio me trae una poda por hilera? Que yo puedo concentrar la broca. O sea, en vez de que ella esté distribuida por todo mi lote, por toda mi finca, yo con un sistema de poda de este tipo, yo puedo concentrarla sobre las calles más viejas y controlarla ahí, hacer las aplicaciones ahí o hacer los monitoreos ahí para facilitarme el control como tal. Este otro se hizo, pero en una poda por lote. Lo que se hizo fue que se podó completamente un lote y después esto se hizo en unas zonas de Costa Rica, bueno, acá Orosi, Turrialba, para que ustedes tengan una idea, son zonas que tienen muchas floraciones durante el año. Entonces la incidencia de broca es muy fuerte comparada con las demás zonas cafetaleras. Entonces lo que se hizo fue que se podó un lote y después se fue a evaluar la broca que había en el lote más cercano. Se caminó a la hilera número 2, a la hilera número 5 y a la hilera número 10. Y se podía ver
que la broca se tendía a concentrar en los lotes aledaños. Ya sea en la hilera 2 es donde había más incidencia de broca. O sea, lo más cercano al lote podado es donde había más broca. Conforme yo me iba metiendo más en ese lote, la incidencia de broca iba bajando. Entonces, ¿qué es importante saber acá? Que una poda por lote igual me permite concentrar la broca en un lado de la finca. Porque la broca, al no tener donde poder completar su ciclo, ella va a buscar el café más cercano. Entonces, yo con una poda puedo mantener su control en un lote en específico, para que ustedes también lo tengan en consideración. Y este imagen que quería presentarles acá es un ensayo que se había hecho ya hace varios años, en el que se compararon todos estos tipos de poda, ¿verdad? Calle a 4 años, calle a 5 años, por lote, y diferentes combinaciones de podas por calles. Se comparó todo contra una poda por planta en todas estas localidades de Costa Rica por esta cantidad de cosechas. O sea que en este caso, en la primera línea, se comparó una poda de hilera 4 años versus una poda selectiva por 12 años. Se evaluaron 12 cosechas y en promedio todavía me seguía produciendo más la poda por planta, porque pasa eso que yo les mencioné. O sea, si yo la poda la intervengo una vez, yo voy a ver un resultado, pero si yo dejo que después el ciclo siga normal, la planta nuevamente va a entrar en un agotamiento y se va a repetir el ciclo de bianualidad. Entonces, independientemente de cómo yo pode, puede ser por planta, por hilera, por calle, alto, bajo, rock and roll, que al final de cuentas, si yo no lo vuelvo a intervenir cada cierto tiempo, la planta igual va a entrar en agotamiento y va a hacer lo mismo que podar selectivo, para que ustedes lo tengan en consideración. Y tal vez, bueno, en esta primera parte, como habíamos hablado, si quiere podemos hacer como una sesión de preguntas antes de entrar ya a lo que son tipos de poda. En caso que deseen hacer preguntas, podemos hacer uso de la opción levantar la mano para dar la palabra o bien enviarla por la caja de chat. Bueno, aquí tenemos una, la vamos a leer. Se habló que no es recomendable realizar este tipo de poda en café agotado. ¿Cuál sería lo más ideal? Se refiere como en esta parte cuando hablé de la poda por ciclo o no viene especificada la pregunta, es que queda como muy abierto. Sí, es una pregunta abierta al señor Edgar Rubik. ¿Se nos puede especificar a qué se refiere vía la cajita de chat? También recordamos que estamos transmitiendo vía Facebook. Para las personas que nos sintonizan por medio del Facebook Panel, puede dejar sus preguntas en la parte de comentarios. Bueno, don André, sí, es abierta la pregunta, es una pregunta abierta. Ok, bueno, acá tal vez en este caso, digamos, si yo dejo que se agote mucho una planta, como lo van a ver ahorita en los tipos de poda, yo voy a limitar a la planta que solo le puedo hacer determinados tipos de poda, porque el tipo de poda va a depender de cómo esté la arquitectura de la planta, si está muy agotada en todo, o solo la mitad, o solo las bandolas de abajo. Eso me va a decir qué poda le puedo hacer primero Sí, que nada. disculpa, habla Edgar Rubí. Adelante. Sí, es que hablaban pues de que, o sea, lo más ideal, decían que no era recomendable establecerlo ya en café ya muy agotado, ¿verdad? Sí, señor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál sería lo más ideal? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un café de mi tercer año productivo, que es uno de los más productivos, ¿verdad? ¿O qué año sería lo más ideal para poder realizar este ciclo de poda? Pues, porque es un ciclo de poda realmente. ¿Cuál sería lo más ideal? Ok, correcto. Acá tal vez se lo pongo desde ese punto de vista. Si su finca es una zona alta en el que el café tiene un crecimiento más lento, por así decirlo, lo que le recomiendo es utilizar una poda de 4 o 5 años, porque le va a dar más chance, como dice usted, sacarle ese jugo al cafecito, ¿verdad? Que pueda sacarle sus mejores cosechas antes de podarlo. Por el contrario, si su finca está ubicada en una zona baja, que el crecimiento es muy rápido y la planta se agota muy rápido, entonces una poda de ciclo más rápida puede funcionar, ¿verdad? Porque ya la planta al año 3 posiblemente ya usted le sacó esa buena cosecha
Entonces, ok, mejor la podo y sigo manteniendo el ciclo. Y respecto a lo que son ya podas largas de varios años, de 4 o 5, sí es importante tal vez darles, o sea, hablemos de que ya el café de unos 6, 7, 8 años, ya yo tengo que evaluar si se está dando este comportamiento que les enseñé aquí de, voy a volverme bastante, este comportamiento de la imagen, ¿verdad? Si yo ya tengo, si yo ya tengo más tronco leñoso que bandola produciendo, o sea, ya es como un indicador de que más bien ya esa poda tengo que intervenirla lo antes posible, porque si no, digamos, la planta ya cuando llega a este punto de agotamiento, ya no me va a crecer un nudo por mes. O sea, ya en general ella va a bajar un poquito, te va a crecer 7, te va a crecer 9. Entonces ya desde ahí yo estoy limitando la planta. Entonces, tal vez en ese caso yo le diría que hablemos de entre unos 6 y 7 años, dependiendo de la zona. Es un buen momento para ya empezar a intervenir una poda. Si yo lo hago Muchas gracias. Ok, perfecto. Tenemos más preguntas vía la cajita de chat. A las personas que nos sintonizan vía Facebook, les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en la parte de comentarios. La siguiente pregunta es, ¿hasta cuántas podas se pueden realizar a lo largo de la vida de la planta? Ok, bueno, otra buena pregunta. Eso se lo va a dar a usted la arquitectura de la planta. Por eso le digo, hay diferentes tipos de poda que las vamos a ver ahorita. Y al final de cuentas, yo hago una poda baja cuando ya no puedo hacerle más al café. O sea, cuando ya yo sé que yo me toca una poda baja o que si no tengo que pensar ya en renovar ese café. Pero por lo general, o sea, el café como tal tiene la habilidad productiva de poder sacarle, hablemos de unos 3 o 4 ciclos de poda. Tenemos dos preguntas más. Vamos con la primera. ¿Cuánto es lo máximo que puede producir una manzana de café en su ciclo productivo e identificar su agotamiento? Por ejemplo, una manzana produjo 150 quintales, es decir, la planta ya se agotó. Ok, bueno, en ese caso, vea, no hay una receta para eso. Porque, o sea, una planta a mí se me puede agotar produciéndome 60 quintales o se me puede agotar produciéndome 150. Eso solo me lo va a dar de la arquitectura de la planta. Si yo veo tronco muy agotado, de ahí puede que me esté produciendo 20 quintales, pero igual ya hay tanto tronco seco que yo sé que ya esa planta muy difícilmente yo voy a poderle brincar de 20 a 60 o de 20 a 150 quintales, como dice la pregunta. Entonces, eso va más que todo en usted mismo como productor, usted tiene que conocer, o sea, yo no puedo decirle, vea, en un ciclo, en general a usted le va a andar entre 40 y 50 quintales. O sea, eso no hay una receta. O sea, usted mismo como productor tiene que establecer el ciclo y ir determinando esos bajonazos, ¿verdad? En el momento que yo veo que ya la producción me está bajando un 20%, un 30%, yo sé que ya estoy incurriendo en un agotamiento que no es normal en la planta. Entonces es cuando yo puedo empezar a considerar una opción de poda. Tenemos la última pregunta aquí en la caja de chat, que es, en algunas zonas de Nicaragua predomina el productor intermedio, es decir, de 3 a 5 manzanas, con mezclas de variedades. ¿Qué tipo de poda recomienda para mantener sostenibilidad en la producción? ¿Qué líneas de Catimor responden con mayor efectividad a las podas altas? Voy a hacer un poquito acá hacia adelante. En este caso, por eso quise hacer este comparativo, porque yo puedo tener, digámoslo así, yo puedo tener una ensalada de variedades en mi finca, puedo ser un productor pequeño, ¿verdad? Yo desde ahí, o sea, yo no, sería muy responsable yo decirle a un productor pequeño, mira, puedo por lote, porque, o sea, su economía no es lo mismo que un productor, ¿verdad? Ya de mayor tamaño, pero la idea es que usted considere esos beneficios, ¿verdad? Si yo puedo por planta, yo voy a tener estabilidad en mi finca, pero posiblemente nunca voy a dar ese salto de que la producción me aumente. De igual manera, una poda por lote, como yo hice la aclaración, no significa que usted tiene que agarrar, si usted tiene 4 manzanas, no significa que usted tiene que podar una de un solo, porque de ahí usted le está quitando la cuarta parte de la cosecha en la finca y eso te golpea el bolsillo. Pero sí puede hacer bloquecitos pequeños, hablemos bloquecitos de 1000 metros, de 2000 metros y estableciendo
podas por lote que me van a ir beneficiando el manejo, porque un bloquecito es más fácil manejarlo que una poda por lote, perdón, por planta al azar. Y respecto a lo del tema de los catimores, bueno, acá no hemos visto diferencias, como yo les mencioné ahora, si hay alguna diferencia entre rebrote o no rebrote, ¿verdad? En realidad, si la planta no está agotada, de que ya ella no, ¿verdad? Que necesite una renovación, la planta te va a responder a una poda. El tema de la poda alta es que el objetivo se hace cuando yo todavía tengo bastante bandola en la parte de abajo. Entonces yo podo alto para aprovechar esa cosecha. Pero si ya el café está agotado, entonces es mejor realizar una poda baja. Ok, vamos, creo que con la siguiente pregunta para continuar con la siguiente parte de la presentación. Bueno, tenemos dos más, las últimas dos más. La primera es, ¿se puede podar el hijo que desarrolló la planta principal? Sí se puede podar. Eso es lo que normalmente uno llama como una poda de candelabro, que usted va podando sobre el hijo y sobre el hijo y sobre el hijo. Ahí el tema es que, digamos, eso tal vez perjudica un poquito lo que es el manejo, hablemos de cosecha, porque el hijo por lo general va a ser un poquito más débil o más delgado que el tronco principal. Entonces puede que tal vez en una actividad de cosecha yo lo manipule y lo pueda quebrar. Y además que como les digo, el vigor de ese hijo va a ser siempre menor que el tronco principal, ¿verdad? Él va a ser un poquito más delgadito. Entonces, o sea, él tiene un poquito menos de fuerza. Yo lo que le recomendaría es mejor tirar una poda más alta y conforme yo voy haciendo ciclos de poda, me voy bajando, pero sobre el mismo tronco principal. La siguiente pregunta es, ¿influye o no influyen las fases de la luna en los distintos tipos de poda? Sabía que me iban a preguntar eso. Vean, lo que le puedo decir es, bueno, desde mi posición, ¿verdad? De que yo trabajo acá en el área de investigación y cualquier información que yo les dé, tengo que respaldarla con una investigación, ¿verdad? De parte del ICAFE no tenemos algo una información que nos diga si el café responde o no a las fases de la luna, ¿verdad? Uno sí sabe que ya el productor tiene en su mente que, ¿verdad? A veces es mejor sembrar café ¿verdad? En creciente y tal vez hacer una poda en menguante, pero digamos a nivel de investigación yo no tengo nada que le pueda soportar o yo decirle a usted eso no influye o sí influye, sería muy, muy irresponsable de mi parte. La siguiente es, dentro de las podas se recomienda realizar descope o despunte. Bueno, dentro de es que acá en Costa Rica el concepto son dos conceptos completamente diferentes. Descopar es cuando yo hago una poda de rock and roll, que solamente le quito el copetito, y despuntar es cuando yo hago una poda baja y agarro el tronco y lo pelo todo, ¿verdad? Le quito las bandolas y lo corto para acomodarlo en la entrecalle. Entonces, tal vez ahí no me queda muy claro hacia dónde va la pregunta. Acá tal vez la persona, don Aurelio González, nos pueda explicar. Ok, tenemos otra. Actualmente hay muchas variedades de café. Todas ellas permiten el mismo sistema de poda o para cada variedad hay podas diferenciadas. El tipo de poda que usted le pueda aplicar, como le digo, se lo va a dar solamente la arquitectura de la planta. Si la planta está más o menos agotada, es lo que me va a decir yo qué poda le puedo hacer. Pero en realidad, digamos, por eso yo empecé con una diapositiva explicando cómo crece el café, para que ustedes entiendan que cualquier variedad de café crece de la misma manera. Ahí lo único que me va a influir es si se agota o no, entonces qué tipo de poda le puedo hacer. Ok, creo que con esto podemos cerrar la primera ronda de preguntas y continuar con la siguiente parte. Siempre les invitamos a dejar sus preguntas en la caja de chat para darle respuesta en la segunda parte de preguntas y respuestas. Ok, de acuerdo. Entonces voy a continuar. Y ahora sí, tal vez voy a entrar como en la parte fuerte, ¿verdad? Que es hablar de los tipos de poda. Acá en Costa Rica principalmente utilizamos 4 tipos, que son los que me voy a enfocar. Tenemos inicialmente lo que es la poda baja, que es una poda que se hace entre 30 y 50 centímetros de altura.
Esa es, para que ustedes tengan una idea, la poda más drástica, ¿verdad? Por lo general yo hago ese tipo de poda cuando ya ninguna de las otras la puedo hacer, porque ya la planta está tan agotada que arriba no me va a responder, entonces tengo que tirarme abajo lo más que pueda. Importante con la poda en general o cualquier tipo de poda, siempre se recomienda hacer un corte inclinado sobre el tronco, ¿verdad? Esto para evitar que tal vez haya un emposamiento de agua que me pueda generar alguna pudrición. Incluso, digamos, acá en Costa Rica hay algunas zonas bajas que son muy problemáticas de llaga macana, ¿verdad? Que es este hongo Ceratocystis fimbriata, que él se encuentra en el suelo, ¿verdad? Abajo. Él tiene como algunas estructuras que le permiten quedarse ahí en el suelo esperando, y en el momento en el que yo hago una poda baja y llueve, el salpique de la lluvia me puede meter el hongo sobre el corte de la poda y matarme la planta. Entonces acá en Costa Rica, cuando en algunas zonas que hay problemas de este tipo, se tiende a dejar como bandolas bajeras, que llama uno, ¿verdad? Que lo que hacen es como amortiguar un poquito ese salpique y tal vez prevenir lo que es esa afectación por el hongo. Acá les voy a enseñar tal vez un video, algo muy sencillo. Vamos a ver si lo puedo reproducir. Que simplemente la poda baja es realizar un corte del tronco, ¿verdad? A una altura de 30 o 50 centímetros. Si tengo algún hijillo que me haya nacido por ahí, en ese momento yo puedo eliminarlos. Pero es la poda más drástica como tal. Y tal vez aquí a manera de un diagrama para que me entiendan, ¿verdad? Yo lo que hago es una poda. Ella me va a generar un rebrote. Ella me va a generar tanto crecimiento. Los brotes me van a crecer tanto hacia los lados como hacia arriba, que fue lo que yo les expliqué desde el comienzo, ¿verdad? Crecimiento ortotrópico y crecimiento plagiotrópico. Entonces yo posterior a eso tengo que realizar una desija, que más adelante les voy a hablar un poquito de eso también. Y otro aspecto importante que tienen que tomar en consideración es que la planta es un reflejo. Lo que yo tengo arriba en la planta, así también es su raíz. Al yo hacer una poda tan drástica, posiblemente también voy a hacer mucha muerte de raíces absorbentes. Entonces, por lo general hay como cierta discusión, ¿verdad? Entre si yo debo fertilizar o no debo fertilizar un hijo de poda baja. Acá, bueno, respecto al ICAFE, la posición de nosotros es fertilizar esa poda baja respecto a un estimado de 20 fanegas. Es más o menos como una forma para tener una idea de que esto es lo que yo tengo que aportarle a una planta por año, ¿verdad? Lo que es nitrógeno, potasio, fósforo, magnesio, boro, que es una fórmula completa de fertilizante. Eso ya en números, digamos, entendibles, sería que yo al café puedo hacerle 3 fertilizaciones en el que yo haga una aplicación de 6 sacos por hectárea, ¿verdad? Que viene siendo más o menos 54 gramos por planta. Puedo realizar 2 de fórmula completa y una última de nitrato de amonio a razón de 3.5 sacos, que viene siendo más o menos 30 gramos por planta. Eso es como la posición que ahorita maneja el café en recomendación para una poda baja. Pero también quiero enseñarles esto para que lo entiendan un poco. Esto es un ensayo que se hizo en el 2018 en 2 zonas acá en Costa Rica, ¿verdad? Una zona media, hablemos de 1200, y una zona baja de más o menos 700 metros sobre el nivel del mar. Lo que se hizo fue que se realizaron podas bajas y se agarró un lote que no se fertilizó y otro lote sí se fertilizó. Y como era una poda por ciclo, digamos, todos los años había que podar calles. Entonces, una calle sí se fertilizaba y otra calle no. Y al final pudimos ver que no hay diferencias. O sea, en una poda baja, usted la fertilice o no la fertilice, te va a producir lo mismo. Y el comportamiento se dio igual en la zona baja. O sea, yo podé todos los años, apliqué el ciclo, ¿verdad? Podé una calle, la fertilicé, una no la fertilicé, una sí. En el 2015 repetí, en el 2016. Si yo sumo esas 3 cosechas, en promedio no hay diferencias entre si yo fertilizo o no. Entonces, tal vez ustedes me van a decir qué está pasando, ¿verdad? Se contradice con lo que usted me estaba diciendo anteriormente. Pero el tema es que ustedes también tienen que pensar que no solamente hay cosecha, sino que la planta está generando tejido, ¿verdad? Ya está creciendo desde cero. Entonces, por eso es importante realizar una fertilización, no pensando en cosecha, porque al final de cuentas, la planta puede producir con las reservas que hay en el suelo, pero tal vez al siguiente año
de ella se va a agotar por esa falta de abono y ya ahí voy a empezar a ver diferencias. Entonces, por eso la posición de que mejor sí realizar una fertilización en podas bajas. Después pasamos a lo que es la poda alta. Esta poda alta generalmente se hace entre 50 y 90 centímetros. Esta se recomienda hacer cuando yo todavía tengo algunas bandolas, como ven en la imagen, ¿verdad? Todavía yo tengo ciertas bandolas que yo les puedo sacar algún provecho de cosecha. Esa básicamente es la única diferencia que existe entre si yo puedo alto o puedo bajo. O sea, si yo veo que todas estas bandolas que están aquí están secas, o sea, ni al caso, mejor me tiro una poda más baja. Pero en este caso todavía puedo aprovechar. Entonces, por eso les digo que es importante ver el estado de las bandolas para saber a qué altura puedo hacer el corte. Porque como le digo, puede que a 90 centímetros de no hayan bandolas, pero a 50 todavía sí. Entonces yo juego con eso. La idea es cortar para aprovechar las bandolas que se puedan. ¿Esto qué genera, verdad? Que me va a permitir también una entrada de luz. Entonces, todas esas bandolas me van a palmillar y esa palmilla va a ser cosecha porque se está estimulando con la luz. Y lo importante es que para darle forma a esta poda, yo tengo que utilizar los brotes que me van a salir acá. Es igual que una poda baja. Ella te va a brotar acá. Entonces, yo deshijo y trabajo con ese hijo porque al yo abrir este café, ella también va a tener la capacidad de que aquí me van a empezar a salir chupones en lo largo del tronco. Y yo eso eso puede ser beneficioso y no a la vez, porque si yo tengo espacios vacíos y me sale un chupón, pues genial, ¿verdad? Es un espacio que estoy compensando y va a ser cosecha. Pero si hay muchos chupones, eso me va a generar un adensamiento en la planta y después manejar enfermedades va a ser un problema, porque a la hora que yo aplico algún producto, mentira que ese producto me va a poder penetrar en ese montón de hijos. Entonces, es un concepto importante, ¿verdad? No le puedo decir quítenlos o déjenlos, pero sí valoren ese aspecto, ¿verdad? Un exceso no es bueno, pero si hay espacios vacíos, si hay hijos, o sea, se pueden dejar, ¿verdad? Para aprovechar esos espacios. Vamos a ver. Y acá más que todo, para que ustedes vieran un ejemplo de una poda alta. Acá se está haciendo más o menos a 80 centímetros para aprovechar todas esas bandolas que quedan ahí. Esas bandolas, al usted perder ese tronco hacia arriba, y lo que va a hacer es que la planta va a generar que todo eso rebrote. Entonces, ella va a tener el mismo comportamiento que una poda baja. O sea, yo aquí corté y me van a salir hijos. Pero adicionalmente, esas bandolitas que yo dejé me van a tirar palmilla. Entonces, eso también es una ganancia de cosecha. Y como les mencioné anteriormente, ¿verdad? Tienen que valorar si los hijos que salen en el tronco los debo dejar o no los debo dejar. Porque de ellos pueden ser beneficiosos, pero también un exceso me puede dificultar el manejo del lote después. Y en cuanto a la fertilización, se recomienda manejar una misma que una poda baja, ¿verdad? Aproximadamente 3 fertilizaciones de 6 sacos, ¿verdad? De fórmula completa, ya sería la que ustedes utilicen o lo más adecuado sería, ¿verdad? Que con un respaldo de un análisis de suelo, pero a una dosis de más o menos 54 gramos por planta, las 2 primeras, y una última de nitrato de amonio a una razón de unos 30 gramos por planta. Después tenemos esta poda que es la de rock and roll, la que mencionó ahorita en una pregunta. Esta viene siendo una poda que se hace más o menos entre 1,20 m y 1,5 m de altura. Esto, por lo general, se recomienda cuando yo tengo un ciclo muy bueno de cosecha, que yo sé que al siguiente año la planta se me va a agotar. Entonces, lo que yo por lo general hago es un descope, ¿verdad? Que simplemente corto, ¿verdad? La dominancia hacia arriba, entonces voy a estimular que todo ese tejido que se me va a agotar, más bien me rebrote. Entonces, lo que voy a hacer es, por así decirlo, renovar la planta. También es muy importante que a veces hay variedades de porte alto, hablemos de híbridos o, ¿verdad? Los híbridos ahora nuevos o híbridos viejos que ya tienen un porte alto como tal, ¿verdad? Y que ya ellas tienen mucho crecimiento. Entonces yo con una poda de este tipo puedo parar un poco ese crecimiento hacia arriba y concentrar la cosecha. De igual manera, si yo en mi finca tengo distancias más amplias entre calle, puedo también utilizar esta poda como una opción, porque ella lo que va a hacer es que me va a rebrotar hacia los lados.
y al yo tener distancia entre calle, todavía tengo luz que me pueda estimular, digamos, y no voy a tener competencia entre bandolas. Y también aquí tal vez tomarlo en consideración, ¿verdad? Arreglos de siembra, que yo tenga menos 2 metros o menos de distancia entre calle. Es mejor si se hace una poda de rock and roll, sacar unas 2 cosechas máximo y tirar una poda baja, porque después de ahí las bandolas van a tender a pegar entre ellas, entre calle. Entonces va a pasar lo que les mencioné anteriormente, ¿verdad? Va a ser muy difícil meterme a ese corte a trabajar, a abonar, a atomizar, y al final de cuentas también me va a favorecer enfermedades. Acá tal vez nada más les enseño. Ahí tal vez, bueno, el ejemplo sería nada más que ustedes vean que se hace un descope, ¿verdad? A 1,5 metros para aprovechar el rebrote de las bandolas que quedan acá hacia abajo. En general el comportamiento es ese, ¿verdad? Yo corto aquí abajo y mientras estos hijos de aquí arriba se me van a desarrollar, la planta me puede palmillar. Entonces yo voy a aprovechar cosecha acá y también voy a aprovechar un poquito de cosecha hacia arriba. En cuanto a la fertilización, esta poda, ¿verdad? Es un poquito menos drástica que una poda baja, y yo voy a tender a tener un poquito más de cosecha más rápido. Entonces, lo que les recomiendo es manejar una fertilización un poquito más fuerte y hacerlo con base en una estimación de cosecha, ¿verdad? O sea, si va a ser una producción que me va a rondar unos 40 quintales, digámoslo así, o 60 quintales, entonces yo puedo manejar una dosis más alta, ¿verdad? Nosotros recomendamos para 40 quintales más o menos fórmulas completas a dosis de 8,5 sacos por hectárea, una última de nitrato de amonio a razón de 5 sacos. Y si ya son producciones todavía superiores, hablemos tal vez de 60 quintales, utilizar dosis de más o menos 11 sacos por hectárea, que vienen siendo unos 100 gramos por planta. 100 gramos por planta y una última de 54. Tal vez ustedes digan, es mucho, ¿verdad? O no sé si normalmente lo que se acostumbra para fertilizar en café, pero tienen que entender que esta respuesta va a ser mucho más rápida que una poda baja. Entonces la planta va a necesitar el fertilizante más rápido. Entonces por eso tal vez las dosis sí les recomiendo que las respeten. O sea, no hagan fertilizaciones a medias para este tipo de poda, porque al final de cuentas lo que voy a hacer es agotar la planta más rápido. Y este último tipo de poda, que es la poda por esqueletamiento, viene siendo, bueno, una poda que ahorita se está probando acá mucho en Costa Rica. Tal vez acá, a manera de contexto, para que ustedes sepan, es una poda que viene originaria de Brasil. Está muy relacionada a lo que es el sistema que usan allá, mecanizado, de zafracero. Allá lo que se hace en Brasil es que el café se poda, al siguiente año se cosecha, y la cosecha es tan buena que la planta queda tan agotada que igualmente le vuelven a pasar máquina. Entonces se vuelve a podar. Ahí es un año se cosecha, un año se poda, un año se cosecha, un año se poda, que puede ser muy exigente, pero las producciones son tan altas que para ellos es rentable. Entonces, el objetivo de esta poda es que genera muy alta cosecha al siguiente año. Y pero tiene su costo, ¿verdad? La demanda de nutrición es muy alta. Entonces, hay que tener en consideración eso. Nosotros acá en Costa Rica, tal vez bueno, les voy a enseñar acá tal vez el video como tal. Lo que se hace es que generalmente realizamos un descope, como si fuera una poda de rock and roll. Puede ser desde 1,20 metros hasta 2 metros. Se utiliza este tipo de poda y después se hace un recorte de bandolas. Ese recorte puede ser entre 20 y 30 centímetros. Acá en Costa Rica, por agilidad, ¿verdad? Acá, bueno, se utiliza podacetos, pero también se puede hacer con machete, o sea, simplemente cortar bandola para estimular ese crecimiento. Y este va a ser el comportamiento, o sea, va a ser una planta que está descopada y recorte bandolas, y ella lo que va a hacer es tender a vestir. Y en cuestión de un año, esa planta, digamos, lo que tiene beneficioso es que la cosecha que va a tener al siguiente año respecto a una poda baja no tiene comparación. Acá tal vez lo que quiero enseñarles un poquito son como las experiencias acá en Costa Rica. Acá se montaron varios ensayos de poda por esqueletamiento. La primera, lo que se hizo, bueno, en 3 zonas de Costa Rica, ¿verdad? 2 en el Valle Central y una en el Valle Occidental.
en el que habían lotes que se podaban en poda baja y por esqueletamiento, y al siguiente año ustedes ven la diferencia de cosecha, o sea, 12 fanegas versus 45, 23 versus 100, 18 versus 54. O sea, la poda que tiene es tan agresiva que el siguiente año la cosecha es casi que el doble o el triple de lo que puede darme una poda baja. Pero si ustedes también, algo curioso, para que ustedes también lo consideren, ¿verdad? Si yo hago el sistema, acá en Costa Rica lo intentamos y verdaderamente, o sea, no es funcional. Es replicarlo tal cual lo hace Brasil. Brasil lo que hace es que volvimos a comparar, ¿verdad? Una poda baja versus un esqueletamiento, pero 4 años seguidos. Entonces, la poda baja me dio 4 cosechas, la poda por esqueletamiento me dio una cosecha, al siguiente año la podé, al siguiente año me dio una cosecha y el siguiente año la podé. Y si yo promedio esos 4 años, me da lo mismo que producir con una poda baja. Entonces, ahí es donde viene el detalle, ¿verdad? O sea, es un sistema de poda que está, de la forma que está diseñada, es para que sea mecanizado, como se hace en Brasil. Acá en Costa Rica estamos empezando a buscar estrategias para que esta poda nos pueda permitir sacar 3, 4 cosechas seguidas sin tener que podarlo, porque de otra manera no es rentable. O sea, acá un productor no va a poder podar de año por medio, ¿verdad? O sea, no va a ser algo atractivo para él, y mucho menos que si va a ser igual que producir como una poda baja. Acá en cuanto a la fertilización, sí, tal vez me detengo un poquito porque de todos los tipos de poda, esta es la que mejor te produce, pero la que más demanda fertilización. Nosotros hicimos, un ensayo que empezó en el 2018, este año ya terminó, en el que se probaron varias dosis de fertilización, ¿verdad? Desde 100 kilos de nitrógeno por año hasta 400 kilos, ¿verdad? Se metieron 100, 200, 300, 400 por año, haciendo 3 fertilizaciones. Y vimos que la mejor producción para una poda de esqueletamiento, que es acá, se da, para rayarlo acá, la mejor fertilización, la mejor producción se da acá, cuando yo le aplico aproximadamente unos 300 kilos por año. Me da una producción de aproximadamente unas 110 fanegas o quintales en este caso. Pero sí tienen que tomar en cuenta que la cantidad de abono que hay que suministrar en la planta, digamos, no está en consideración. O sea, si yo no puedo suplirle esa necesidad a la planta, esta poda mejor no considerarla. Porque, digamos, son fertilizaciones altas, hablemos de 112 gramos por planta, ¿verdad? De fórmula completa, 2 fertilizaciones y una última de 60 gramos de nitrato de amonio. Eso sí, digamos, lo hemos visto que no está en discusión. O sea, la fertilización, tanto para una poda de rock and roll o una poda de este tipo, tiene que ser muy fuerte porque la respuesta de ella es muy fuerte al siguiente año. Y tal vez aquí me quería detener un poquito en los equipos, ¿verdad? Lo que son más utilizados para la poda. Acá en Costa Rica se utilizan básicamente estos, ¿verdad? Para lo que es una poda manual, se utiliza el común rabo de zorro que llamamos acá para prácticas de poda, y el machete ya sea para recortar bandolas, para un esqueletamiento o para hacer despunte de todo lo que va quedando. Para mecanizado, normalmente se hace con motosierra, pero también, como vieron en el video incluso, o sea, hay adaptaciones para una guadaña. Existen hojas de sierra, ¿verdad? Que realizan prácticas de poda bastante bien. Y generalmente el podacetos se utilizan básicamente solo cuando se hacen prácticas de esqueletamiento, pero de igual manera se puede hacer con machete. Acá es porque por funcionalidad, digamos, y rapidez se hace con un podacetos. Acá me quiero explicarles tal vez un poquito, digamos, para que ustedes tengan una idea de lo importante de si yo puedo utilizar una sierra o si yo puedo utilizar una motosierra o una guadaña. Acá el tema es, Costa Rica todos los años acá el Café hace estudios de costos a los productores, ¿verdad? Se les consulta, ¿verdad? Sobre todos sus costos y se saca un balance para tener una idea de cuánto le cuesta a un productor de café producir. Acá por lo general se hace por 3 categorías. Digamos, un productor de baja producción, que acá en Costa Rica se considera, digamos, de 20 a 26 fanegas, más o menos mantener 1 hectárea de café le cuesta alrededor de $2,700, de los cuales
950 son solo de mano de obra. O sea, el 35% de su producción por hectárea es mano de obra. Para un productor de media, que hablemos de 26, 34 fanegas, el costo por hectárea es un poquito más alto, ¿verdad? $3,320. Su costo de mano de obra anda similar, pero se mantiene la tendencia, alrededor de un 30%. Y en productores ya de producción de 34 en adelante, digamos de una alta productividad, digámoslo así, su costo por hectárea anda más o menos en los $3,600. Y su mano de obra se mantiene, que viene siendo un 25. Acá es importante considerar que si yo mecanizo o no para una poda. Acá tal vez para que usted lo vea, hay una encuesta que se realizó, de los cuales en Costa Rica el 70% de los productores utilizan alguna forma manual de poda, que en este caso es rabo y machete, básicamente, y solo el 30% mecaniza. Pero para que ustedes tengan una idea, acá el costo de podar una hectárea manual anda más o menos en 33 horas versus mecanizar, que anda alrededor de 22 horas, casi una tercera parte menos. Entonces, lo que yo les hablo, yo entiendo tal vez a veces la posición, ¿verdad? Si soy un productor pequeño, que lo que hago es que podo por planta, pues no, digamos, no es algo que esté en consideración. Pero si yo tengo la capacidad de utilizar algún implemento para mecanizar la poda, es una muy buena opción porque estoy reduciendo una de las partes más caras de producir café, que es la mano de obra. En el caso, yo sé que también la cosecha, allá es un poquito más cara incluso que acá en Costa Rica, porque el productor no tiende a beneficiar. Pero entre más yo pueda mecanizar, la poda, digamos, va a ser más rápida y más eficiente para que lo tengan, digamos, ahí en consideración. Y por último, lo que quería hablarles es sobre el tema de la desija, ¿verdad? La desija básicamente lo que va a hacer es que me va a mejorar el ambiente que va a tener el lote, me va a estimular crecimiento, ¿verdad? No es lo mismo que yo haga una poda y deje que crezcan 8 chupones ahí en el tronco, a que si yo solamente dejo que crezcan 2 o 3. Y que además me va a reducir ese adensamiento que al final de cuentas va a ser enfermedades. Porque si las plantas yo no logro que mi producto, cuando yo aplique, me entre a toda la hoja, de ahí va a ser un inóculo para enfermedades. Entonces, al final de cuentas es contraproducente. Y importante, ¿cuándo y cómo hacer una desija? Acá, como lo habíamos visto anteriormente, se recomienda podar terminando la cosecha. Independientemente si yo terminé en enero, en febrero, en marzo, hagan la poda y 3 meses después hacer una desija. Si yo me mantengo en ese rango, o sea, yo puedo incluso realizar una desija manual porque los brotes son muy suaves. Si yo dejo pasar más tiempo, digamos, hay gente que tal vez le gusta hacer solo una desija al año y la hace como en agosto, septiembre, ya ese tronco está un poquito más leñoso, entonces ya no es recomendable hacer una desija manual. Ahí es mejor utilizar una tijera o algo para realizar la poda para evitar heridas. Y en algunos casos, digamos, dependiendo del tipo de poda, es necesario incluso realizar un repaso, que lo que se puede hacer es unos 2, 3 meses después, ¿verdad? Si ya hay algunos chuponcillos que quedan, igual se pueden eliminar. Y en cuanto a cómo realizar la desija, normalmente se recomiendan de 2 a 3 hijos. Acá importante, tal vez les pongo este ejemplo. Digamos, hijos que salen de esta forma, prácticamente al ras del tronco, esos hay que eliminarlos. ¿Por qué? Porque cuando ese tronco crezca y yo lo manipule para cosecha o para alguna labor, es muy fácil que él se pueda desgajar y romper. Entonces, se recomienda por lo general, si yo voy a dejar hijos, que sean por lo menos unos 2 centímetros o 1 pulgada por debajo del corte, para garantizar que él tenga un buen soporte. Después, si yo tengo hijos muy bajeros, es recomendable eliminarlos. Si yo tengo 2 hijos, uno más vigoroso que el otro, yo voy a preferir dejar el hijo más vigoroso. Entonces, básicamente ahí va ligado como la recomendación, ¿verdad? A buscar hijos, eliminar hijos que tengan menos vigor, que estén muy bajeros, casi tocando el suelo, o hijos que estén muy cerca del corte de poda. Y la otra cosa muy importante, si yo voy a realizar la desija y aquí este hijo está aquí hacia adentro y es por decirlo, es el más bonito o es el más vigoroso que yo tengo allá, entonces
El hijo del otro tronco, yo tengo que buscarlo del lado opuesto. O sea, yo tengo que tratar de buscar un hijo hacia este lado o un hijo hacia este lado. No puedo obtenerlo aquí, porque lo que voy a hacer es que cuando estos hijos crezcan, ellos mismos se van a autosombrear, me van a hacer un inóculo de enfermedades, no me van a crecer igual. Entonces siempre tal vez buscar hijos que estén en posiciones opuestas para evitar algún tipo de competencia entre ellos. Y ya tal vez a manera de resumen de la charla, importante que ustedes conozcan, ¿verdad? No hay una receta para poda. O sea, yo no puedo decirles ahorita, este sistema de poda es el mejor, este tipo de poda es el mejor. Acá lo importante es que ustedes conozcan cuál es la condición de la planta, porque ella es la que me va a decir qué tipo de poda le puedo hacer yo. Después, importante cuidar la fertilización, como lo vieron, ¿verdad? Hay tipos de poda que requieren más o menos fertilización, pero y eso va a ser el éxito de un hijo, ¿verdad? Recordemos que prácticamente es como sembrar una planta nueva, o sea, yo tengo que esperarme 2 años para ver cosecha, entonces yo tengo que garantizar que ese hijo, ese brote, vaya lo más exitoso posible. Después, mecanizar es una alternativa para reducir costos, como les mencioné, o sea, si está la posibilidad, eh, considerarla, ¿verdad? Dependiendo del tipo, si yo normalmente puedo por calle o puedo por lote, o sea, es una forma de poder reducir costo. Y el tema de que la deshija es vital, ¿verdad? Para garantizar un desarrollo exitoso de los hijos, porque voy a reducir competencia y voy a poder distribuir mejor el fertilizante entre 2 hijos o 3 hijos, que no entre 8 que me puede tirar un brote. Entonces, eso también es importante considerar. Y de mi parte, eso sería lo que tenía para presentarles. Ok, entonces vamos a la siguiente parte de preguntas y respuestas. Aquí en la cajita de chat tenemos varias. Vamos a ir con la primera. ¿Cuántos hijos o chupones recomienda dejar en la poda alta o media? Ok, como lo mencioné, digamos, podar alto, podar bajo, es lo mismo. O sea, al final de cuentas, lo que yo tengo que considerar es dejar 2 o 3 hijos máximo por tronco para evitar competencia. La segunda es, al realizar una poda baja, ¿es recomendable aplicar un producto en el corte? En realidad no es necesario. O sea, eso sí, como yo les mencioné, me voy a volver un poquito acá. Si yo en mi lote tengo historiales, ¿verdad? De alguna enfermedad que se transmite por heridas, como en el caso de la llaga macana, sí les puedo recomendar, ¿verdad? Utilizar algún tipo de fungicida sellador. Normalmente acá nosotros utilizamos Butrol, pero en la mayoría de los casos no es necesario. O sea, yo con garantizar que un corte sea inclinado para que no se me acumule el agua, yo puedo tener un éxito en la poda. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es la altura máxima que debe de tener una planta productiva de café? Viene aquí, digamos, eso, digamos, no hay una respuesta correcta. Ahí el tema es a qué altura yo todavía puedo darle una buena asistencia a esa planta. Acá en Costa Rica, el problema que tal vez nosotros estamos viendo con estas podas de esqueletamiento es que la mayoría de densidades de siembra que hay en Costa Rica son densidades de 2 por 1. Y esta poda normalmente en Brasil se hace a 1,70 m. Entonces, si yo quiero sacarle 2 o 3 cosechas, esa planta me va a medir a mí 2,5 m, que es imposible. O sea, para un recolector manual es imposible. Y también para realizar aplicaciones de fungicida, es muy complicado a veces que el producto llegue hasta arriba. Entonces, no hay una altura óptima. O sea, yo como productor tengo que ver hasta ya a qué altura se me está dificultando fumigarla o a qué altura al recolector le va a costar cosechar esa planta sin quebrarla. Entonces, eso sería como lo que más bien deberían tomar en consideración. Ok, tenemos la siguiente pregunta. ¿Recomienda en las fertilizaciones realizar aplicaciones hidrosolubles o al drench, sustituyendo los 54 gramos granulados de fertilizante completo? Ok, bueno, nosotros acá a nivel
del café, digamos, no hemos visto diferencias entre si lo hago, ¿verdad?, fertirriego o lo hago manual. Ahí el único tema es el costo, ¿verdad?, que tienen que valorarlo. Tal vez ya en un tema de fertirriego va a ser más costoso, ¿verdad? Porque yo tengo que meter el sistema, hacer todas las soluciones, pero y también tengo el riesgo de que la aplicación de fertirriego se puede hacer, pero una planta de café no es como una hortaliza, ¿verdad? Ella no va a absorber todo de golpe. Entonces, si yo aplico un fertirriego y por A o por B tengo una lluvia, ese producto se me va a lavar, se me puede lixiviar. Mientras que con un fertilizante granulado, el producto va a estar ahí liberándose lentamente. Entonces, yo lo diría que lo piense más desde ese punto de vista, ¿verdad? Que la planta no absorbe tan rápido como una hortaliza, como un tomate, como chile, ¿verdad? Que yo le meto fertirriego y ella de una vez lo aprovecha. La siguiente pregunta es, después de realizada la poda baja, ¿se debe hacer la primera aplicación de fertilizante? En este caso, nosotros, por experiencia, lo que más o menos manejamos es, empezamos a partir de la segunda. Realizamos la segunda fórmula completa y una última, porque como les digo, a la hora que yo hago una poda baja, prácticamente estoy matando las raíces de abajo que me van a absorber. Entonces, hasta que ese hijo no me rebrote, la planta no va a empezar a generar raíces nuevas. Entonces, yo tal vez puedo prescindir de esa primera fertilización, tenerla y empezar a partir del segundo y tercer ciclo. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? Ya sea utilizando la opción de levantar la mano o en la caja de chat. Bueno, aparentemente ya no tenemos preguntas. Oh, aquí tenemos una. ¿Recomienda realizar encalados después de las podas? Ok, bueno, eso es una buena pregunta. Acá es importante entender que el encalado va solamente para corregir acidez. Entonces, si yo puedo tener una poda de cualquier tipo, pero si el análisis de suelo me dice que se necesita, se puede hacer. O sea, no hay ningún problema. Ahí el tema es que yo no puedo utilizar la cal para tratar de aportarle calcio a la planta. Eso es un error muy común. Por lo general, la cal tiene que ser enfocada para corregir acidez solamente, pero no hay ningún problema. O sea, se puede realizar la aplicación siempre y cuando haya humedad, ¿verdad? Para poder que ella reaccione. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, en dado caso que ya no tenemos preguntas, vamos a darle la palabra al señor Julio Munguía, que es el gerente técnico de UPANIC. Don Julio. Buenas tardes a todos. Después de esta charla que nos ha brindado el colega de Costa Rica, queremos agradecer a todos los participantes por su permanencia y por su interés en la temática. Nosotros como UPANIC estamos enfocados en difundir información técnica actualizada de todos los rubros del sector agropecuario. En este caso tocó café, que es un tema muy importante y un rubro de agroexportación muy importante para el país, que genera muchas divisas y que además emplea un alto número de mano de obra en el país. Queremos agradecer a nuestro colega por la excelente presentación que hizo el día de hoy, por el apoyo que nosotros hemos contado del Instituto del Café de Costa Rica. Ya nosotros desde hace tiempo, a través de Karen, hemos estado haciendo las coordinaciones correspondientes y nos han prestado y nos han facilitado todo el apoyo necesario. Agradecerle a todos ellos que profesionalmente hacen un enfoque muy preciso de la temática, y eso nos ayuda a conocer inclusive experiencias de Costa Rica, que también es un alto productor de café. Y en ese caso agradecer la permanencia también de todos los participantes, las preguntas que hicieron,
muy bien fundamentada en la temática de la poda, que es muy importante para que el cultivo pueda generar el rendimiento adecuado y la calidad de café adecuada para la producción. Nosotros como PANIC, seguiremos implementando este tipo de temáticas. La próxima temática tiene que ver con la agricultura digital. Ustedes saben que la digitalización es una tecnología que abarca ahora la agricultura y es una próxima temática que nosotros estaremos enfocando. Agradecerles a todos y esperamos siempre contar con la participación de ustedes. Muchísimas gracias a todos.